Privada CONEP le invita al Foro Económico 2023 Hablando Claro sobre el futuro de nuestra economía. En este espacio se analizarán las realidades y las amenazas que enfrentará la economía panameña en el año 2023, los escenarios de comportamiento esperado de sectores estratégicos y las acciones claves requeridas para acelerar el crecimiento del país. Reserva la fecha, jueves 19 de enero del 2023. Para más información, patrocinan. Muy buenos días. En nombre del Consejo Nacional de la Empresa Privada, reciban un cordial saludo y bienvenidos al Foro Económico 2023, Hablando Claro sobre el futuro de nuestra economía. Un espacio para analizar las realidades y amenazas que enfrenta la economía panameña en este año, los escenarios de comportamiento esperado de sectores estratégicos y las acciones claves requeridas para el crecimiento económico del país. Les invitamos a interactuar con nosotros utilizando la etiqueta CONEP Hablando Claro en la cuenta @CONEP_Panamá. A continuación, compartimos con ustedes los objetivos y propósitos de este foro. En abril del 2021, el CONEP presentó al país y al Ejecutivo un paquete estructurado de 47 propuestas prioritarias multisectoriales definidas por su alto impacto, con el propósito de revertir la tendencia causada por los efectos de la pandemia y recuperar los niveles de crecimiento económico con una clara orientación hacia la recuperación del empleo. Este esfuerzo propició en un año la recuperación de más de 140.000 plazas de trabajo y a la movilización de más de $2.000 millones en concepto de capital de trabajo e inversiones con 22 de las 47 propuestas originales implementadas. Hoy día la tarea no ha concluido. Hay condiciones a mejorar en las áreas de mercado laboral, consumo doméstico, bienestar social, accesibilidad al crédito, competitividad, productividad, déficit fiscal, endeudamiento público y otros factores que frenan tanto la inversión nacional como la extranjera, sin mencionar las crecientes amenazas procedentes del plano internacional. Por la responsabilidad que le amerita liderizar la representación del sector empleador a nivel nacional, el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP ha estado generando de manera continua una serie de espacios para evaluar el desempeño de la economía y fortalecer el análisis balanceado de la realidad socioeconómica del país, procurando presentar en estos espacios las mejores alternativas de solución. El Foro Económico 2023, Hablando Claro sobre el futuro de nuestra economía, se lleva a cabo con la clara intención de dar seguimiento al desempeño de la economía, reflexionar sobre sus vulnerabilidades y oportunidades, y con ello alinear los compromisos público-privado por un mejor Panamá. Sean todos bienvenidos. Y con el mensaje de apertura nos acompaña el doctor Rubén Castillo Gil, presidente de CONEP. Muy buenos días. Hoy tenemos nuevamente la oportunidad de inaugurar este foro económico que en el año que corre tiene el sugerente título Hablemos Claro. La pandemia del COVID-19 y la guerra de Rusia contra Ucrania han afectado sensiblemente la economía mundial, determinando cambios en las interacciones humanas y en la competencia global. Esta realidad ha definido como algo urgente y esencial que fortalezcamos nuestras instituciones, promovamos modelos de formación que se vinculen íntimamente con un auténtico plan de desarrollo y que además se incentiven políticas públicas que faciliten la inversión privada, imprescindible para que se dé un progreso sostenible. Por allí escuchamos discursos retardatarios, carentes de racionalidad, que tratan de estigmatizar a la empresa privada, culpándola de todos los males habidos y por haber. Algunos espíritus lenguaraces, aquejados por una notoria radicalopatía, no han entendido que las sociedades avanzan a partir de la creatividad, el emprendimiento y los sueños, que a la postre se convierten en ideas de negocio que al final generan empleo y ofrecen más y mejores productos y servicios.
El Estado debe ser un facilitador cuya dimensión tiene que ser la justa para evitar que la burocracia sea muro inexpugnable que obstruye los caminos del desarrollo. Una burocracia excesiva es predisponente de toda suerte de irregularidades. Es necesario que nuestras instituciones generen confianza y que los ciudadanos nos comprometamos a cumplir con nuestras obligaciones. Una nación crece en la medida en que los poderes públicos actúan de conformidad con la ley y los ciudadanos nos convertimos en veedores cotidianos de la cosa pública. La ciudadanía de baja intensidad erosiona la democracia y degrada el Estado de Derecho. Otro elemento fundamental es el fortalecimiento de la justicia. La justicia debe ser imparcial y transparente, ya que ella garantiza la paz social. Debemos entender que la seguridad jurídica es esencial para atraer capitales y potenciar las virtudes que tiene nuestro país. Es urgente que asumamos con determinación los retos que enfrentamos, como son la crisis del programa de invalidez, vejez y muerte, la sostenibilidad del grado de inversión, entre otros. La empresa privada es optimista, cree fervientemente en Panamá. Por eso reiteramos nuestro llamado a construir una agenda convergente con temas de Estado, entre los cuales deben estar la educación, la salud y una gran reforma del Estado. Este foro, como siempre, es un espacio para generar ideas que ayuden a producir políticas públicas alineadas con el objetivo de lograr un país diferente, donde el desarrollo sea sostenible y haya auténtica igualdad de oportunidades. Gracias por vuestra asistencia a este acto que sin lugar a dudas estará marcado por sesudas presentaciones y por el espíritu patriótico de contribuir constructivamente con el devenir de la nación. Gracias. Damos inicio con el primer bloque, realidades y amenazas. Estos son los temas en este segmento. En el primer bloque, denominado Realidades y Amenazas, se abordará el comportamiento de importantes variables macroeconómicas que moldean la economía nacional, tales como el consumo doméstico, el desempleo, el nivel de endeudamiento público, el déficit fiscal, la insolvencia del programa IBM de la Caja del Seguro Social y el grado de inversión país. También se reflexionará sobre el impacto en nuestra economía del conflicto bélico en Ucrania, el precio de los combustibles, el alza de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el nivel de recuperación de la inversión extranjera directa. Nos acompañan Carlos Araúz, economista y socio fundador de Fidinem Financial Services, Hernán Arboleda, director de Políticas Públicas en representación de Su Excelencia Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas, Juan Pablo Celis, economista regional de la Corporación Financiera Internacional IFC Banco Mundial. En la moderación, Julio de la Lastra, expresidente de CONEP. Vamos a iniciar con la presentación de Carlos Araúz, Economía Panameña 2023, Riachuelos de Bonanza, Lagos de Crecimiento y Mares de Incertidumbre. Carlos, bienvenido. Muy buenos días, halagado y contento por compartir con ustedes esta mañana en un foro tan especial que yo creo que sienta el tono para lo que viene en el año. Estamos viviendo tiempos muy complejos. La economía panameña pocas veces había vivido una encrucijada tan particular donde lo coyuntural y lo estructural necesitan revisiones profundas. Curiosamente, en esta semana se están dando eventos a nivel mundial que afectan de una u otra forma lo que vayamos a conversar hoy, esta mañana. Empezando por la reunión en Davos, que sucede periódicamente todos los años, para precisamente reunir las grandes mentes, los grandes poderes económicos, la gente con intención para cambiar el mundo. Lastimosamente, hasta Davos está ahora mismo bajo la lupa, siendo observada con bastante curiosidad por el mundo entero, y si ese modelo todavía sirve
y todavía contribuye a soluciones puntuales y estructurales. A principios de semana, Estados Unidos de América celebra el día del Dr. Martin Luther King, la memoria de un hombre que actuó con muchísimo amor, con muchísima independencia, con deseos de cambio. Y muchas veces, en su corta y dolorosa despedida de este mundo, se le tachó como un hombre pues, de extremos, hasta de un apetito hasta socialista. El Dr. King en un momento dado dijo que la economía, su dinamismo, su movilidad, no era suficiente para erradicar la pobreza, y fue tildado duramente por esos comentarios. Sin embargo, 40, 50 años después, estamos aquí reunidos precisamente, y muchas de sus empresas, seguramente, a las que ustedes representan, han firmado acuerdos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen como principal meta la erradicación de la pobreza. 60 años, 70 años han pasado desde el Dr. Martin Luther King. Hoy estamos en una coyuntura, en este país nuestro tan querido, en una particular situación. Y les invito de nuevo a mirarnos con algo de amor. Hablar claro implica un distanciamiento profundo de lo que creemos como correcto, cierto y válido. Si estamos enamorados de la verdad absoluta, les invito con amor a distanciarnos de eso en este momento, para poder entonces incursionar en una verdadera y auténtica conversación sobre hablar claro. No es fácil hablar claro. Felicito enormemente al Consejo Nacional de la Empresa Privada porque han actuado con valentía, con amor, e invitarnos a hablar hoy sobre bonanzas, sobre incertidumbres y crecimientos en un país como el nuestro, a veces tan particular, creo que implica pues valentía. A ver cómo avanzamos y entramos en la presentación. Perdón. Ya hice mención de un líder político norteamericano, ahora tengo que hacer mención de otro, de John Fitzgerald Kennedy, que habló sobre el cambio siendo ley de vida, ya que esos momentos pues, en los que nos estancamos y nos miramos profundamente como hoy, pues implican a distanciarnos del pasado, pero reconociendo que el presente está lleno entonces de oportunidades y que el futuro, la aspiración de hacia dónde vamos, es lo que el norte nos debe invitar a hacer. Me pidieron que abordara temas como, por ejemplo, el desempleo, el crecimiento, deuda pública, caja de seguro social, invalidez, vejez y muerte, el programa. Y eso nada más merece un día entero, esos temas. Así que, por favor, ténganme algo de paciencia. Yo quiero enfocarlo en otra dirección. Yo quiero enfocarlo en el lado de la esperanza y lo que nos espera. ¿Qué nos espera entonces en eso que viene? El tema de lo que nos quita el sueño, que hay varios, profundizarlos hoy lo más prontamente posible. Lo que viene, 23, 24, lo que debería ser y darse dentro de lo que viene, que no necesariamente a veces es lo mismo de lo que viene, porque tenemos quizás muy poco que decir en eso. Y finalmente yo creo que amerita una reflexión sobre el 2023. Entrando en materia entonces, en lo que nos da esperanza, porque es importante aterrizar. Lo que nos da esperanza de nuevo es que este es un país que sigue creciendo. Por favor, no seamos tan duros con nosotros mismos. Panamá crece y logra un crecimiento económico por encima de la región, pero por mucho. De hecho, ahora vamos a escuchar a Juan Pablo, que representa el Banco Mundial. El último reporte del Banco Mundial aparece, las primeras 4 líneas dicen, Panamá crece por encima de la región casi 4 veces las últimas 2 décadas. 4 veces el promedio regional, según el Banco Mundial. Eso nos ha dado una enorme ventaja para el manejo de intervenciones económicas, monetarias, transferencias, subsidios en un periodo de tiempo muy complejo. La pandemia, de nuevo, no la menospreciemos por lo que fue. Y no es un juego de cero suma, no es suma cero. No. Este país no es el mismo que en el 2019, a pesar de que estamos llegando a metas y crecimientos económicos destacables. El Producto Interno Bruto al final de 2023-2024 se va a parecer mucho al del 2019. Sin embargo, las brechas del tejido social y las alternativas que tenemos para ser más innovadores han cambiado las reglas de juego por completo. 66.000 millones de dólares es un número increíblemente alto, grande, era la mitad de eso hace 25 años del Producto Interno Bruto de este país. Y eso, de nuevo, hay que reconocerlo como positivo. El crecimiento económico es necesario, es bueno, la vitalidad y el dinamismo tienen que darse. El índice mensual
de la apreciación económica en este país, el famoso IMAE, ha sido positivo y sigue creciendo. Eso nos tiene de nuevo que llenar de energía. Eso pasa por los últimos 2 años, producto de nuevo, a pesar del confinamiento que se dio en el 2020, porque es una economía increíblemente vital, dinámica. Nos atrevemos a hacer y a deshacer, a pesar de los vaivenes y de las críticas que pueda tener una administración pública puntual y demás. Pero en el sector privado hay un deseo por innovar, por crecer, y eso se siente en el IMAE. De nuevo, Panamá se contrajo 19%, el Producto Interno Bruto 19% contraído en el 2020, para recuperarse en el 2021, casi 16%. Y este año 2022 que vamos a crecer, pues el 6%, que la economía para mí tiene potencial de crecer. Pero reitero, les invito a que no consideren eso como un juego de suma cero. No es 18 menos, más 15, más 3, más 6, y por eso estamos entonces mejor hoy que en el 2019. No estamos en un juego de suma cero. En el momento que eso se hace, se desvirtúan proyecciones, ambiciones y proyecciones. El comercio en Panamá y la construcción siguen siendo pilares importantes. El comercio se recupera 20%, la construcción 12%, son pilares de nuevo de un modelo tradicional, económico, potente, fuerte, que sí recibe pues, el apoyo y la inyección de un centro bancario robusto y muy animado, que también pues, ha recibido de una u otra forma ayudas y la inversión extranjera directa ha sido notoria. Sin embargo, ya estamos empezando a ver ciertas deficiencias y ciertas desaceleraciones que nos deben preocupar, pero eso no es para esta lámina, porque aquí estamos en la página de la esperanza. El comercio sigue empujando la economía, construcción relevante un 12% del Producto Interno Bruto, la recuperación se sigue dando, se sigue empujando. Mucho se utiliza en Panamá la palabra desigualdad, y la van a escuchar a lo mejor hoy. Esa palabra en sí encierra todo tipo de nuevo de aprensiones, algunos miedos, especialmente en algunos grupos que la pueden o la tienden a usar como un elemento de discusión hasta en el modelo económico y el político. Veamos la desigualdad de nuevo también como un positivo esta mañana, porque Panamá, según el índice, el coeficiente Gini, hace 20 años estaba en 0.69. Mientras más estemos cerca de 1, más desigual somos. Eso es lo que Gini, el índice Gini mide. Más cerca de 1, más desigual. Estábamos en 0.69, estábamos bastante desiguales. El Gini hoy en Panamá es 0.47. Hay una mejora notoria. Este país no es el país de nuevo de hace 20 años en materia de desigualdad. Y se han hecho esfuerzos loables y notorios, tanto en el sector público como en el sector privado, por mejorar en ese sentido. Entonces, históricamente, también tenemos que aprender o atrevernos a medir la pobreza de manera diferente. Si queremos erradicar la pobreza, como dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el compromiso que muchos de ustedes seguramente ya firmaron de trabajar en esa dirección, entonces, ¿por qué nos sentimos a veces estancados? Especialmente en materia de erradicación de pobreza. Esperanza. Crecemos, seguimos siendo vitales, dinámicos. Moody's, Standard & Poor's, Fitch, todavía recomiendan a Panamá como un destino sano, seguro. Atrevámonos entonces a ser positivos y ahora entremos quizás en materia un poco más relevante. Sigo teniendo problemas acá, disculpen. Lo que nos quita el sueño. Yo tengo raíces interioranas en Panamá y yo no sé si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de ver borrigueros en pisos de mosaico. Usualmente pasaba en el baño. Usualmente los borrigueros no sé por qué tenían esa preferencia, pero empiezan con esta desesperación por avanzar, por moverse hacia adelante con gran fuerza, con ahínco. Y lamentablemente estamos en crisis en la Caja de Seguro Social con el programa de invalidez, vejez y muerte en modo borriguero en piso de mosaico. Tenemos reportes de la OIT, tenemos actuariales profesionales consumados en Panamá que ya han una y otra vez presentado opciones alternativas. El Consejo Nacional de la Empresa Privada valientemente ha recomendado acciones concretas. Aquellos que estuvimos en esa mesa de negociación en el año 2005, sabíamos que este momento iba a llegar. Veo a varios que están aquí. Y sabíamos que este momento era inevitable. Entonces, ya que llegó lo inevitable, ataquémoslo como lo que es, una urgencia
para que un país vaya en una dirección diferente y pueda sostenerse en el tiempo. Las implicaciones de una caja de seguro social no funcionando en ese programa en particular, y reitero, tengamos cuidado cuando nos expresamos también, la caja de seguro social no está en quiebra, no caigamos en esos asuntos a veces exagerados y quizás medio folclóricos. El programa de invalidez, vejez y muerte tiene un tema severo, reservas terminan este año y no hay otra avenida aparentemente que más deuda y apoyo del Estado para que las pensiones panameñas se sigan pagando. Se dice fácil, pero es muy compleja la implicación. El grado de inversión se va a cuestionar, centro bancario se va a ver visiblemente afectado en caso tal de que esto no se haga y no se haga bien, y nuestra perspectiva en crecimiento también se puede ver afectada. Lo otro que nos quita el sueño, la zozobra social. Julio de 2022 no fue hace 10 años. Julio de 2022 fue hace pocos meses. Fue real. Aquellos que también estuvimos en la famosa mesa única, constatamos la frustración de ciertos sectores. Eso hay que atacarlo. Eso hay que reconocerlo como algo que está allí, real, y que afecta al tejido social panameño. Pero no se puede pretender manejar temas complejos con soluciones simples, con soluciones sencillas. Y en ese esfuerzo, de nuevo, la confianza en nuestras instituciones se ha visto mancillada. Tenemos instituciones que tienen que jugar otro tipo de rol, desde las más apegadas al Estado, Corte Suprema de Justicia, Asamblea y demás, hasta nosotros, los gremios. Tenemos que apostar de nuevo a involucrarnos, a que crisis no solo pasen como temas críticos, sino que nos adentremos en las debilidades que existen en las instituciones para poder atacarlas. Los préstamos modificados en el sistema bancario terminaron en el 2022, eso trae otro tipo de connotaciones. Hay todavía, de nuevo, un apetito por crédito por riesgo en Panamá limitado, con razón. Los bancos tienen que actuar como buenos padres de familia y defender el interés de los cuentavientes. 31 de diciembre de 2022 es una fecha crítica, fue, y ahora vamos a ver, en un ambiente de subidas de tasas de interés, complejidad también para que la rueda del crédito siga andando. Son preocupaciones, de nuevo, que nos llevan entonces quizás a la que, desde mi perspectiva, es una de las más críticas. La obsesión por recuperar plazas de empleo en el sector formal tiene que convertirse en una obsesión de todos, sin excepción. Y eso no solo pasa de nuevo, y es difícil tener la conversación de nuevo, por eso es que estamos hablando claro hoy. Está el sector privado, por ejemplo, les lanzo ahora para hablar claro. ¿Está haciendo el sector privado suficiente para atacar el sector de empleabilidad juvenil? Entre 18 y 26 años, nuestros jóvenes no están encontrando trabajo. No están encontrando esas oportunidades de pasantías porque quizás no existen. El sector privado no encuentra, ustedes yo sé que viven esa dura realidad de no encontrar el talento que requieren. Entonces la alianza por el empleo debió haber sido una, yo creo que, de las más importantes obsesiones que nos debe quitar el sueño a todos. Hay una crisis de liderazgo que creo que afecta la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa en Panamá debe de ser 5.000, 6.000 millones de dólares al año para que precisamente haya esa sostenibilidad que tanto anhelamos. Este año creo que con suerte llegaremos a 2.000, 2.200 millones de dólares. Eso tiene de nuevo que convertirse en otro grado de obsesión. La inversión extranjera directa tiene que sentirse cómoda, segura, transparente en un país que le provee las herramientas para que creen trabajo, crezcan rentablemente y puedan participar de la sostenibilidad del país desde otro punto de vista. Entonces sí, son temas que nos quitan el sueño y que seguramente hoy en el día los vamos a conversar en más profundidad. Pero con la Caja de Seguro Social en la parte de arriba de la lista, el endeudamiento del país, que va a ser severo en este año 2023, porque no se va a dar quizás la vitalidad del crecimiento que genera lo necesario para poder entonces invertir. Así que, esperanza, pero perdiendo un poco de sueño. Y, por supuesto, lo que nos quita el sueño merecía dos diapositivas, dos filminas. La pesadilla de la Caja de Seguro Social, reitero, no la menospreciemos. Las opciones, de nuevo, se acaban, son pocas. O redefinimos un poco el tema del fideicomiso que hoy día pues, provee reservas a la Caja de Seguro Social, o tocamos algún tipo de acción o incrementamos el tema de las transferencias, tocando entonces medidas paramétricas, que sabemos pues, que hay una resistencia para hacer eso. Pero como referencia, de nuevo, para no quitarles más el sueño, el valor anual adicional que el Estado debe financiar para el 2030
Estamos hablando de casi 2.4% del Producto Interno Bruto. 1.800, 2.000 millones de dólares. Este país, el nuestro, el de hoy, el Canal de Panamá, nuestro activo más importante, le transfiere 2.000 millones de dólares al Estado panameño todos los años. Ya anunciaron que van a subirlo a 2.500 millones de dólares el próximo año. Este país en subsidios tiene aproximadamente 2.100 millones de dólares. Y este país va a tener que sacar 2.000 millones de dólares de aquí al 2030 de algún lado para poder evitar que haya una debacle trascendental en la Caja de Seguro Social, en el programa de invalidez, vejez y muerte. Así que 2.000 entran, 2.000 salen, 2.000 nos hacen falta. Oh, perdón. Y yo que no soy para nada letrado en esto. Tasas de interés, lo que viene, concentrémonos de nuevo en lo que viene, en el futuro. Las tasas de interés solo garantizan un ambiente de mayor volatilidad. En Panamá no existen las tasas fijas. Como sabemos, y si tenemos hipotecas, ya recibimos nuestra carta de aumento de intereses hace un par de semanas. Eso es real, eso está pasando y va a seguir pasando, es inevitable. Y el Estado panameño, cada vez que se endeude, se endeudará con dinero más caro. A pesar de todavía contener y por gozar de un buen apetito de riesgo, la demanda por el crédito panameño es buena, es sólida. Por eso también, de nuevo, no caigamos en excentricidades o exageraciones, por no llamarle otra cosa. Hablamos mucho de endeudamiento y nos obsesionamos de que nos estamos endeudando demasiado. Pero en relación a qué y cómo. Quizás la mejor pregunta, hablando claro, es cómo usamos ese endeudamiento. Pero no es que Panamá no va a poder pagar su deuda. No es que Panamá no, está en esa crisis de imagen mundial para no tener acceso a mercados de capital. Así que les pido también en ese sentido realidad y esperanza, porque no es tal la situación. El endeudamiento sí es necesario, es prudente, debe ser manejado de otra manera, con cierta prioridad en otros problemas que estamos teniendo, pero el costo de la vida, de nuevo, representa un gran riesgo para todos. El crecimiento de Panamá y la potencialidad es más de 4.7%. Históricamente esta economía tiene ese potencial de 5,5-6%, pero el 4.7 de nuevo despierta otro tipo de inquietudes y nos lleva entonces a tener conversaciones más difíciles sobre mina, zona libre, construcción, comercio y turismo, los pilares que históricamente han llevado a esta economía pues, por un buen sendero. La construcción presenta increíbles desafíos, hay inventarios muy altos allá afuera, importantes, eso puede golpear el dinamismo del crédito, que a mí me preocupa sobremanera, y algunos escenarios legales políticos que invitan a estar pendientes en el 2023. Hay que mirar con cautela el desenvolvimiento de ciertas acciones que van a pasar en este año 2023, en el aspecto principalmente legal, donde se van a determinar, pues, incluso yo creo que hasta posibles candidatos a presidente de la República. La ley de responsabilidad fiscal nos pone una camisa de fuerza interesante, pero también tiene que ser vista con cautela. Este año debemos estar en un 4%, y es un gran desafío para el Ministerio de Economía y Finanzas, para la Dirección General de Ingresos, llegar a esos niveles para controlar precisamente lo que viene. ¿Cómo utilizamos entonces esos aportes del Canal de Panamá? A propósito, el Canal de Panamá tiene un compromiso también de aportar al Fondo de Ahorro Soberano de Panamá, al Fondo País, al Fondo de Panamá. Esos aportes lamentablemente no se han podido hacer en los últimos años porque el país ha vivido una situación bastante compleja y se han utilizado de nuevo para tratar de llevar adelante el país de otra manera. Eso es un tema delicado que tiene que ser visto con lupa y que seguramente surgirá en 2023 y 2024. Tengo miedo de tocar otro botón. Necesitamos una disciplina fiscal diferente y tenemos que seguir hablando un poquito de la deuda. Las últimas 4 administraciones han aumentado el nivel de deuda del país por diferentes razones. Las primeras 2, presidente Torrijos, presidente Martinelli, un aumento porcentual interesante, pero en número, de nuevo, pues la presidencia reciente, el presidente Cortizo, ha aumentado en casi 17.000 millones de dólares en nivel de deuda. Reitero, son momentos complejos. La pandemia únicamente tuvo que haber despertado todo tipo de inquietudes y todo tipo de desafíos que eran inéditos.
pero ya nos estamos acomodando. Ya de nuevo, cuando llegas al crecimiento que estamos anticipando, ya el porcentaje no nos debe escandalizar tanto de deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Lo que sí nos debe preocupar es el cómo. ¿En qué se usan los fondos? ¿Cómo se van resolviendo los problemas sustanciales de Panamá? Como porcentaje de PIB es aceptable. El crecimiento económico, sin embargo, pues lo aguanta todo. En la medida que vayamos creciendo, pues nos vamos a poder seguir endeudando. Y si no hay disciplina, la palabra clave es disciplina, hablando claro, y sé que el representante del Ministerio de Economía y Finanzas ahora va a conversar sobre esto. La disciplina es fundamental. Entender que planillas estatales engordadas y un Estado obeso no nos lleva necesariamente a solventar el bienestar social, es clave para poder entonces caer, aterrizar y tomar otro tipo de decisiones. Algunos espejismos de bonanza en el corto plazo se pueden crear en Panamá y se ven, se sienten. No nos enamoremos de la obsesión con el crecimiento solo por crecer. El bienestar social, la sostenibilidad, medio ambiente, la gobernanza, la potencia de la gobernanza corporativa y la estatal es esencial, es poderosa y es necesaria. Los ingresos en concepto de impuestos en Panamá son apenas el 14% del Producto Interno Bruto. 14%. Países OCDE andan por 39%, la región latinoamericana anda por 23, 24%, y lo voy a decir ahora un poquito más lento. Los ingresos en materia impositiva, fiscal, impuestos, solo representan el 14% del Producto Interno Bruto en Panamá. Hablando alto y claro, como nos pide CONEP hoy, ver ese número y no conceptuar la posibilidad o contemplarla en los próximos 2 años de algún tipo de reforma fiscal sería irresponsable. Y con eso no me refiero al aumento de impuestos. No me refiero a eso. Pero sí me refiero a revisar nuestro código fiscal, a ser más efectivos y eficientes en recaudación, a atender temas como exoneraciones que no son necesariamente aplicables o necesarias. No es aumentar impuestos una reforma fiscal. Las reformas a veces implican otro tipo de acciones. Es lo más fácil, sí. Me faltan un par y ya voy terminando. Lo que debe ocurrir dentro de lo que viene, deben haber acciones concretas, inmediatas y de largo plazo para ir apagando desigualdades, principalmente en el capital humano, incluyendo las desventajas en materia de género. Esas desventajas también contra la mujer, contra nuestros jóvenes, son importantes y hay que atacarlas para que una economía funcione, para que haya sostenibilidad en el tiempo. Reconocer que hay áreas de mejoras institucionales que se tienen que dar. Desde leyes que permitan una economía más sustentable desde el punto de vista fiscal, que es necesario, eliminando exoneraciones, promoviendo competencia, acabando oligopolios, destruyendo distorsiones, hasta crear alianzas público-privadas que vayan más allá de carreteras. Entiendo, de nuevo, que era el lógico primer paso, pero las alianzas público-privadas no necesariamente se trasladan única y exclusivamente a temas de infraestructura. Aquí hay poderosas personas que en los últimos 2 años, me consta, han tomado decisiones fundamentales en trabajar con el Estado y con el gobierno de manera muy cercana, y se han logrado mejores momentos. Y Panamá ha tenido mejores momentos gracias a esa colaboración. Entonces lo que viene, o lo que debería venir, es colaboración, una economía colaborativa diferente. Y entregarnos como un país a la recuperación económica, pero de manera inclusiva, con un ambiente sostenible, entendiendo que sin agua no hay canal y que ser carbono negativo representa oportunidades jamás antes vistas. La mina ha despertado pasiones en nosotros los últimos 6 meses potentes. Ha habido conversaciones de nuevo y ahora estamos hablando claro. Hay un monto definido que se está negociando, la permanencia, el cómo se mantiene. Esas son conversaciones muy difíciles. Antes de juzgar a los negociadores, pensemos qué tan complicadas son esas, sintamos qué tan complicadas quizás son esas conversaciones. No sabemos si van a llegar a un acuerdo, no sabemos qué sigue. Pero les invito de nuevo, hablando claro, a contemplar algo más allá de lo tradicional. El mercado de valores internacionales o de acceso a capital en materia de medio ambiente, gobernanza corporativa, desarrollo socioeconómico, debe llegar a ser 52 trillones de dólares en el año 2035. Son 52 y 12 ceros. Hoy estamos hablando de 365 millones de dólares, creo más o menos, que nos estamos negociando para ver si nos dan un fondo.
La mina es relevante, es importante, ha sido un pilar de crecimiento, del crecimiento económico a lo mejor que no ha llegado a todos. Quizás nos debemos atrever a buscar otras alternativas. 52 trillones de dólares en activos bajo administración en materia de medio ambiente. Solo hay 3 países en el planeta, 3, que son carbono negativo. Las emisiones de carbono. Bután, Surinam y Panamá. Creo que la última. La última reflexión. Estamos en un momento de nuevo crucial. La encrucijada no es sencilla en materia educativa, en materia de sostenibilidad, en cómo usamos recursos, en cómo aprendemos y sentimos que de nuevo que hay polarización en Panamá como nunca antes la había visto. Redes sociales, se destruyen un día, nos destruimos entre todos los días. Es algo realmente enfermizo y yo le llamo hasta una adicción. Si podemos encontrar la manera de trabajar en colaboración, vamos a encontrar soluciones al programa de invalidez, vejez y muerte. La vamos a encontrar. Va a doler, va a requerir que nos distanciemos de lo que creemos como cierto, de nuestras verdades, porque todos tenemos una verdad absoluta y la queremos como nuestra. Yo les invito de nuevo a contemplar otro Panamá diferente, hablando claro desde la perspectiva de nuevo del convencimiento de que el respeto, el amor, la cordialidad y la decisión por una sostenibilidad marcada es lo que nos invita a crecer. Apaguemos las distorsiones, mirémonos al espejo y de nuevo, voy a compartir más adelante en redes sociales un video de Jonathan Harker y de Donna Colon, panameños, artistas panameños, reconocidísimos a nivel mundial, estuvieron en Chicago hace 6 meses. Ellos tienen un video que se llama Bajo la alfombra. Y durante todo el video hay una dinámica donde una persona con un pantalón azul, otra con un pantalón rojo, empiezan a empujar basura debajo de la alfombra. Una y otra vez. Son 2 minutos de eso. Sube la alfombra verde, como nuestro Cerro Ancón, con la bandera de Panamá arriba, y sigues empujando la basura. Yo les invito de nuevo a que todos nos miremos en un espejo, hablando claro, encontremos la manera de aportar y contribuir a un Estado diferente, que crezcamos en sostenibilidad, que ataquemos el endeudamiento, que veamos el empleo y especialmente el juvenil como una razón de ser, con una obsesión diferente y particular, y que finalmente, de verdad, solo nos obsesionemos con adelante la pica y la pala, el trabajo sin más dilación, y así seremos Pérez y Gala en este mundo feraz de Colón. Buenos días. Reiteramos, este es el primer bloque del Foro Económico 2023, Realidades y Amenazas. Nuestro segundo expositor es Hernán Arboleda, director de Políticas Públicas en representación del Ministerio de Economía y Finanzas. El tema, déficit fiscal y acciones potenciales, gestión de la deuda pública. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Buenos días. Hernán Arboleda. Permítame. Ahora sí. Hernán Arboleda, Ministerio de Economía y Finanzas. Buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación que nos ha hecho el CONEP para conversar de este tema. Presento las excusas del ministro, que no nos puede estar acompañando en el día de hoy. Es un tema complejo, espinoso, complicado, que hay que enlatar en 20 minutos. Ese es el principal reto. Ahí está el reloj. Bien. Hay una relación entre déficit fiscal y la deuda. Hay una relación que parte de la política económica y se la voy a presentar ahora en un cuadro. La política económica determina el porcentaje de déficit fiscal que puede manejarse por varios años en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Eso lo maneja la política económica. Por lo tanto, ya estamos en una camisa de fuerza. En algunos momentos la política fiscal determina que ese numerito debe ser incrementado en base a las situaciones que están ocurriendo, que se las voy a presentar ahora.
Y eso entonces es lo que hace que la deuda pública se incremente. Por lo tanto, cuando uno evalúa la deuda pública, debe ver por qué creció, por qué la política económica modificó la ley de responsabilidad social fiscal. Tengo manía de profesor, entonces me voy a mover con esto. Miren, voy a remontarme al año 20, porque ahí más o menos empezó el tema este. En el año 20, voy a referirme al gobierno central, porque en cierta manera el endeudamiento responde al déficit fiscal del gobierno central. Así que voy a referirme a la política económica que se implementó en el año 20, que modificó la ley de responsabilidad social fiscal e incrementó la deuda. Recordemos que el año 20 la pandemia, lo que pasa es que se nos olvidó. No había vacuna. Había mucho miedo al salir a la calle. Tenía miedo a morir. Recordemos, cerramos el país y el mundo cerró el país porque los aviones no aterrizaban en Tocumen. Así que recordemos eso. En el año 20 se nos cayeron los ingresos. Teníamos todo balanceado, 12.000 millones en ingresos, gastos, teníamos un déficit fiscal determinado. Se cerró el país, nos cerramos y nos cerramos, nos cerraron y nos cerramos. Y cayeron los ingresos fiscales. Si yo tengo cerrada una actividad, yo no pago impuestos, no pago ITBM. Eso, se nos cayeron los ingresos. ¿Qué hacemos? Tenemos una pandemia, estamos muriendo. Y no me voy a poner tétrico, pero hay problemas de medicina, hay problemas de oxígeno. Recordemos, ¿qué hacemos? Cerramos, recortamos entonces en gasto la caída de ingresos. ¿Eso es lo que queremos? Entonces nos van a criticar de que no estamos gastando en salud, que no le estamos dando asistencia económica a los que quedaron sin empleo. ¿Eso es lo que queremos? Pensemos entonces. ¿Qué hizo el Estado? Mantuvo el nivel de gasto público. En otras palabras económicas, usó estabilizadores automáticos. Esa es la jerga económica. Olvidémonos de eso. Se reestructuró el presupuesto. No solo pedimos dinero prestado para esto, sino que reestructuramos el presupuesto y destinamos dinero a dos áreas específicas. Minsa y cada al Seguro Social, porque andaban muriendo, y asignación a los que están sin desempleo. Critíquenme y critíquennos con estas dos medidas. Se mantuvieron los subsidios, se fortaleció la capacidad del sistema bancario y se asignó dinero a las MIPYMES. La política económica, entonces, ¿qué determinó? Se debió modificar la ley de responsabilidad social fiscal, aumentando el déficit, porque se subió el numerito de déficit fiscal a Producto Interno Bruto. Qué lástima que no tenemos dos pantallas y en una presentamos un asunto y en la otra presentamos la otra y uno la puede seguir. Yo pensé en moverme, pero entonces si me muevo voy a enredarlo y confundirlo, así que no tengo otra. En el año 21, ¿qué nos pasa? Porque estamos pagando gasto corriente con deuda, porque nos estamos recuperando y estamos creciendo. Pero nosotros ya habíamos, por política económica, modificado la ley de responsabilidad social fiscal. Y ahora se las voy a mostrar. Y aquí están los subsidios a los hogares, los apoyos a la Caja del Seguro Social y a las empresas. Ahí está, eso es público, no hay que condenar nada. Hay una relación entre la política económica que modifica la ley de responsabilidad social fiscal y permite modificar el déficit fiscal. Y el incremento del déficit fiscal se traduce en incremento en deuda.
Ahí está la relación. Yo aumento la deuda porque cambié la ley de responsabilidad social fiscal. Miren, la ley venía, recuérdense una cosa, la actual administración fue la que presentó la ley de responsabilidad social fiscal, no fue otro gobierno. Y cuando salió del gobierno había superávit, recuerden eso, había superávit 3 años seguidos, eso no se nos olvida. Veníamos bajando de 2, 1,75 hasta llegar a 1. Cuando entramos en el 19, nos encontramos que había una deuda que no era nuestra, casi 2.000 millones de dólares. Y tuvimos que pagarla. La cuestión es que la gente no se acuerda de eso. Era la deuda del pasado y tuvimos que pagarla. Y tuvimos que modificar la ley de responsabilidad social y subirla para poder pedir prestado para pagarla. Esa deuda es del Estado, cierto, pero venía de atrás. No soy político, muchos me conocen, yo no soy político. Tengo 50 años de servicio. Es difícil, si es político, permanecer 50 años en el servicio público. Lo modificamos. ¿Qué nos encontramos en el 20? La pandemia. Por política económica cambiamos la ley. 10%, 10, 10,5%, 7, 7,5%. Y vamos regresando ¿a dónde? De donde partimos. 4, 3, 2. Y para allá vamos. Me quedan 12 minutos. A lo mejor le gano al reloj. En el año 20, entonces, subimos la tasa de déficit para poderle hacerle frente a la pandemia. No hay otra. Si me critican, entonces yo les voy a decir de contramedida, entonces no tenemos dinero para darle al Ministerio de Salud, no tenemos dinero para darle a la Caja del Seguro Social para que compre oxígeno. Recuérdense, la persona tenía un problema que ve que entubarlo y darle oxígeno. Entonces, si yo mantengo y reduzco el gasto, entonces no tengo para pagar medicina, ni tengo para pagarle a los médicos las horas extras que tienen. No tengo, yo tengo que hacerlo. Si no me van a criticar, entonces me van a decir, la gente está muriendo. Cumplimos. Llegó el 21, 7, 7,5. Cumplimos. 22, 4. La presentación tiene un título y voy a echar para atrás. Dice, déficit fiscal y acciones potenciales. No estoy muy claro de lo que significa acciones potenciales. Yo no voy a hablar de acciones potenciales para el año 22, porque nosotros estamos en la zona de cumplimiento. Por lo tanto, nosotros nos vemos que haya que hacer a posteriori algún asunto. O sea, nosotros estamos en la zona de cumplimiento hasta el momento. Cuando tengamos los numeritos, le tocará al ministro de Economía y Finanzas y la Nación es decirle, mira, este es el déficit fiscal de para acá. Ajá. Miren, aquí está el Producto Interno Bruto nominal. Estamos hablando de incremento de la deuda. Fíjense cómo creció en el año 19, en parte porque tuvimos que pedir casi 2.000 millones de dólares para pagar deuda de atrás. Así que un pedazo de esa deuda corresponde atrás. Y lo que hubiera pasado entonces es que esto hubiera crecido y esto se hubiera mantenido más bajo. En el 20, sí, creció por política económica, porque fuimos a cambiar la ley, porque se nos cayeron los ingresos, nos llegó la pandemia, se cerró la economía y tuvimos que inyectarle dinero a la economía.
En el 21 empieza a bajar y en el 22 se estabiliza. Estos numeritos encierran algo, y es que hacia finales de cada año a veces el gobierno pide dinero prestado para guardarlo para el siguiente año fiscal. Entonces me aparece un numerito abultado, pero es que yo tomé un dinerito y lo pasé para el siguiente año. No me altera la deuda. Aquí hay personas que se conocen esto al revés y al derecho y saben que lo que estoy diciendo es mentira. Miren, allá abajo va relacionado. Y lo que está pasando es que nosotros este año, como bien dijo el expositor anterior, vamos a 3. Y lo vamos a cumplir. Oiga, si hemos podido ajustarnos la correa de 10,5 hasta 4, bajar un puntito, oiga, por favor, y después 2%, un puntito más, oiga, se puede. Ajá. El tema del incremento de los intereses a nivel mundial no solo afecta a las hipotecas de las personas, también afecta al gobierno. Pero el gobierno ha realizado una política de manejo de pasivos, o sea, cuando se encuentra con deudas con tasas de interés altas, sale al mercado, contrata deuda con tasas de interés más bajas y paga los préstamos con tasas de interés más altas. Y así va bajando el costo de la deuda. Miren lo que nos está costando en promedio nuestra deuda. En el año 9 nos costaba 6,58, ha ido bajando hasta 3,89, pero en el 22 ya no subió. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y cuánto es el monto de la deuda que está a tasa fija y a tasa variable? Bueno, a tasa fija como 80%. Oiga, se me olvidó. No se me olvidó. Cuando estábamos haciendo la gráfica, aquí había un gráfico de bolita y decía qué porcentaje de la deuda era tasa fija y era variable. Lo tengo allí, pero ya es muy tarde. Pero más o menos alrededor del 80% fija, 20 variable. Y la variable es la que nos está empujando la tasa de interés, el promedio hacia arriba. Ese es al 22, el promedio, sí. Sí. Mire, esta presentación la tiene el CONEP y es pública. O sea, es pública. Así que ahí se la van a repartir. A lo mejor le ganó. Si esto me ayuda. Ajá. Es para allá que tengo que mandarla. Ok, algo que habló el expositor anterior es la relación de deuda a producto. Ella viene bajando de niveles altos. Claro, se subió porque tuvimos que pedir prestado por política económica para hacerle frente al COVID. Pero nos vamos ajustando a medida que va bajando el déficit fiscal por la ley de responsabilidad social fiscal, que él va bajando. Asimismo, entonces se va restringiendo la cantidad de dinero que podemos pedir prestado. Así que nosotros vamos, y como el Producto Interno Bruto está creciendo, y les comento, esta gráfica va a bajar, porque el INEC, el Instituto de Estadística de Panamá, próximamente, en los próximos meses, no sé cuándo, va a publicar el Producto Interno Bruto con una nueva base. Y escuché en días pasados a alguien de la Cámara de Comercio decir que el producto puede llegar a niveles de 75,000 millones de dólares, hasta 76,000 millones de dólares. Entonces eso va a hacer que la relación baje.
Esta es la última gráfica que les voy a hacer, les voy a hablar, tengo 3 minutos. No los voy a enredar con números, ese no es mi objetivo, yo no soy una enciclopedia numérica. Pero lo que les quiero presentar es lo siguiente. Recuerden que hay una relación entre déficit fiscal, que está movida por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, y el déficit fiscal se traduce en deuda. ¿Cómo se calcula? Ustedes en el sector privado usan flujos, ¿no? Ingresos, gastos, y tienen su manera. El gobierno no. El gobierno tiene una metodología que está estándar internacionalmente establecida por el Fondo Monetario Internacional. Y tenemos al gobierno central y por el otro lado está todo el sector público no financiero. Para el cálculo del balance fiscal y el déficit se usa esta pantalla. Y está el gobierno, la Caja del Seguro Social, agencias consolidadas, las empresas públicas y las no consolidadas. El gobierno central, hay una tabla, una presentación específica para él, donde aparecen todos los ingresos y todos los gastos. Y aquí hay un déficit fiscal, pero ese no es el que determina la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, sino que es esta otra que toma en consideración todas las empresas y todo lo que es el gobierno. Ahí está metido la Caja del Seguro Social, pero la Caja del Seguro Social, los impuestos que ella cobra, el Estado no le puede meter la mano. Es metodología, pero lo que ellos invierten, gastan, cobran o no cobran, el gobierno no puede tomar allí para construir carreteras. Entonces, sin embargo, por metodología, allí está. Y en algunos momentos nos favorece, en otros momentos nos perjudica, ¿no? Pero les quería mostrar entonces que de esta manera es que nosotros hacemos el cálculo. Y no se vaya al gobierno central, váyase acá. Pero tiene que ver porque este es el que nosotros financiamos con deuda. En este momento es muy temprano para poderles hablar de cuál es el déficit del año pasado. Entonces estamos sumando y restando. Y algunas cosas no nos han llegado. La Caja del Seguro Social, por ejemplo, el flujo de caja no nos ha llegado. Pero uno sabe que hacia final de mes, más o menos tenemos toda la información y podemos tener un número exacto. Ahora mismo tenemos una proyección muy educada, con mucha confianza, y nos sentimos cómodos. Creo que eso es todo, y creo que le gané por 56 segundos. Nuestro siguiente expositor es Juan Pablo Celis, economista regional de IFC, Banco Mundial. El tema: desempeño y perspectivas de la economía panameña en un entorno global incierto. Buenos días. Muchas gracias por la invitación de CONEP, y bueno, mi presentación se llama Desempeño y perspectiva de la economía panameña en un entorno global incierto. Me gusta que el evento también tenga el logo de hablar claro, porque para hablar claro toca hablar con cifras. Entonces vengo a presentarles un buen número de análisis cuantitativos. Entonces, ¿cuál es el contexto internacional? Hoy en día, como sabemos, hay bastante incertidumbre sobre el crecimiento de Estados Unidos, China, Europa. Probablemente este año la economía global no crezca. Según las proyecciones del Banco Mundial, la economía global se va a mantener prácticamente estancada, con un crecimiento de 0% en el 2023. Esto se ha venido corrigiendo a la baja en los últimos 6 meses. Hace 6 meses se esperaba un crecimiento global alrededor de 1 o 2%. Sin embargo, dados los choques múltiples que se están dando en el mundo, principalmente la fragmentación del comercio internacional, la crisis de Ucrania, esperamos que el comercio y la actividad económica general sea bastante inferior. ¿Qué sucede entonces con las economías emergentes, con las regiones en donde nosotros, Banco Mundial, trabajamos? Esperamos que Latinoamérica tenga un desempeño
relativamente malo comparado con otras regiones emergentes. Este año esperamos que Latinoamérica, como todo, crezca 1.3%. Esto es insuficiente para cerrar las brechas de desarrollo y los grandes problemas de desigualdad y pobreza que hay en la región. Nosotros queremos apoyar a los países para que puedan crecer de una manera más inclusiva y más acelerada en el corto y mediano plazo. Entonces, ¿cuáles son también algunos de los acontecimientos macroeconómicos que están marcando la escena global? Como sabemos, la inflación ha sido uno de los grandes problemas desde mediados del 2021. La combinación de varios factores, mayores precios de los alimentos, mayores precios de los combustibles y también la reanudación de la actividad económica post-COVID ha hecho que tanto la inflación total como las expectativas de inflación, así como la inflación subyacente, es decir, cuando removemos algunos segmentos como alimentos y combustibles, haya aumentado. Todas las economías están enfrentando este problema. Sin embargo, los niveles son distintos dependiendo del nivel de recuperación económica, en función también de la postura de política monetaria de cada país y también en función de los pesos relativos que tienen cada canasta de productos, así como los alimentos, los bienes importados. En el caso de Panamá, hemos visto que la inflación ha aumentado, pero se mantiene en niveles significativamente inferiores a los de otros países de América Latina. Eso gracias al régimen de tasa de cambio fijo, es decir, a la dolarización que tiene la economía, que ha podido mantener las expectativas de inflación relativamente ancladas. Entonces, ¿cuáles también los retos que enfrentan economías emergentes como Panamá? Claramente el espacio fiscal se ha reducido. Por la pandemia, los países han desplegado grandes estímulos fiscales para apoyar a la población más vulnerable. Esos estímulos poco a poco se han venido reduciendo. Hoy en día, la recomendación tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial es hacer una reubicación de esos subsidios. Es decir, en pandemia 2021, los subsidios fueron básicamente broad-based, fueron a toda la población. Hoy en día, ese estímulo fiscal se tiene que reorientar y dirigir únicamente a los segmentos más vulnerables y a los sectores más prioritarios de la economía. Ok, entonces, como les venía contando, la fragmentación en el comercio internacional es una realidad. En el gráfico de la izquierda vemos cómo la integración y el flujo comercial de bienes y servicios y de flujos financieros se ha estancado en la última década. Ha habido un proteccionismo general en el mundo, es decir, ya no somos esa economía que buscaba tratados de libre comercio, que buscaba integrarse entre América Latina, Europa, Asia. Hoy en día la tendencia es hacia la fragmentación y el proteccionismo. También se están dando tendencias como el nearshoring, friendshoring. Eso genera también oportunidades de inversión, de negocios. Panamá puede ser un gran foco de atracción de inversión extranjera directa por esta tendencia del nearshoring. Sin embargo, la realidad es que cada vez vemos que hay más medidas proteccionistas y que, en ese mismo sentido, la recuperación del comercio internacional, como vemos en el gráfico de mano derecha, después de una crisis va a ser mucho más lento. Si podemos observar, después de las crisis anteriores, el rebote de la actividad comercial fue mucho más rápido que en el 2020. Esperamos que en los próximos años el comercio internacional tan solo crezca alrededor del 5 o 10%, mientras que en las crisis anteriores ese rebote era alrededor del 15-20%. Entonces es una realidad en donde cada vez hay más medidas de proteccionismo, más restricciones al comercio y tenemos que saber cómo enfrentar este nuevo mundo un poco más fragmentado. Como les estaba comentando, la inflación aumentó en el 2021, principalmente por aumentos en los precios de los alimentos, de los metales, energía, pero poco a poco han venido cediendo. Panamá es un importador neto de combustible y también es un importador neto de alimentos. Eso claramente se tradujo en un encarecimiento de esos productos, pero poco a poco han venido cediendo hacia finales del 2022 y la expectativa es que continúe la tendencia a la baja en el 2023, en la medida que los cuellos de botella se resuelvan y en la medida también que las expectativas de inflación vuelvan a converger en Estados Unidos y que la Reserva Federal baje sus tasas de interés hacia finales del 2023. Entonces, en Estados Unidos,
sí, ha habido un aumento de las tasas de interés en los últimos 6 meses. El ritmo ha sido mucho más acelerado de lo que el mercado esperaba. Es muy probable que la Reserva continúe esa postura de endurecimiento de las tasas de interés en la medida que las expectativas de inflación y la inflación total todavía no ha llegado a la meta, pero la proyección es que hacia finales de este año y comienzos del 2024 las tasas globales comiencen a disminuir. Acá traigo estos dos gráficos. El de mano izquierda muestra cuál es la tasa de la Reserva Federal o el rango de la tasa hoy en día, que está entre 4.25 y 4.5. Los expertos analistas proyectan que hacia finales de este año esa tasa llegue a 5%, es decir, un aumento de 0.5 puntos porcentuales, y que en el 2024 y 2025, en la medida que la economía también vuelva a su estado estacionario de crecimiento, que las expectativas de inflación se mantengan ancladas, la Reserva pueda disminuir tasas y poder volver hacia los niveles del 2,5-3%. ¿Qué ha pasado con el dólar a nivel global? Todavía tenemos un dólar significativamente fuerte. En los últimos meses tuvo una ligera reducción, pero sabemos que el dólar a nivel mundial se ha fortalecido, dada la gran incertidumbre global y la combinación también de la política monetaria de Estados Unidos en los últimos trimestres. La pregunta entonces no es si se da o no la disminución de tasas, sino también a qué ritmo y exactamente en qué mes puntual. Según estas encuestas, pues ese cambio se dará hacia finales del 2023. Entonces, voy a hablar un poco más en detalle sobre los balances macroeconómicos de Panamá. En el 2020, por consecuencias de la pandemia, hubo un gran aumento tanto del déficit fiscal como del déficit externo. Los déficits gemelos, como los economistas llamamos a esta relación, tuvo una ampliación significativa. El déficit fiscal llegó alrededor del 10% en 2020 y el déficit comercial también estuvo alrededor del 6-7% del Producto Interno Bruto. Esto generó una gran crisis en balanza de pagos y Panamá hábilmente pudo pedir préstamos y atraer inversión extranjera directa para poder financiar de una manera sana ese déficit en la cuenta corriente y déficit fiscal. Se ha podido corregir entre el 2020 y el 2022 y hoy en día está alrededor del 3%. Es un déficit de cuenta corriente sostenible que se ha financiado por principalmente inversión extranjera directa, inversión de portafolio, lo cual le da también esa diversificación a las fuentes de financiamiento y ha sido realmente bastante sobresaliente la manera como ha podido sobrellevar esos choques múltiples. Haciendo un poco más de énfasis en la inversión extranjera directa, vemos como tanto a nivel de sector como a nivel de país la inversión ha sido muy diversificada. Principalmente los sectores de actividades financieras, comercio, información han atraído bastantes flujos en los últimos años. Cuando vemos el financiamiento por países, también esta canasta es bastante amplia. Colombia, orgullosamente, se mantiene como uno de los principales países que invierten en Panamá, seguido de Suiza y Países Bajos. Como decían los expositores anteriores, el potencial para atraer inversión extranjera a Panamá es mucho más alto. En el 2021 y 2022 llegaron alrededor de 2.000 billones de dólares, pero sin duda ha habido años en donde han podido traer alrededor de 5.000 o 6.000 billones. Entonces, la pregunta es cómo mantenemos la diversificación de la inversión y cómo podemos también aumentar estos niveles. Hablando un poco entonces también de las cifras fiscales. Como el expositor anterior presentó, la deuda aumentó más de 20 puntos porcentuales entre el 2019 y 2020 y eso generó un susto en los mercados. S&P, Moody's, Fitch le hicieron una disminución en la calificación, pero el país mantuvo su grado de inversión crediticio. Hoy en día los spreads, es decir, cuánto tiene que pagar el país para emitir su deuda frente a un activo seguro como el de Estados Unidos, se mantienen significativamente inferiores a los de la región. Vemos como la línea roja del gráfico de mano derecha está alrededor de 150 puntos básicos. Es decir, ese es el sobrecosto que Panamá tiene que pagar
para emitir deuda pública frente a un activo seguro como el de Estados Unidos, muy inferior al de Colombia, por ejemplo, en donde los spreads han aumentado significativamente en los últimos meses. Incluso se encuentra muy similar a los niveles de Chile y Perú. Es decir, todavía hay confianza en la economía panameña, los capitales siguen llegando de manera importante y la deuda pública, sobre todo, se proyecta que sea sostenible en el tiempo. Esto quiere decir que en la medida en que el déficit primario sea positivo de la mano de un mayor crecimiento económico, la deuda va a ir convergiendo hacia los niveles del 45-50%. Algo muy importante que también hemos identificado y hecho énfasis en los reportes del Banco Mundial es cómo el manejo de deuda ha sido muy eficiente. Como bien decía el expositor anterior, alrededor del 82% de la deuda pública está a tasa fija y eso es una protección automática ante el aumento de tasas de la FED. En las proyecciones, tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial, asumimos que el costo de financiamiento se mantenga alrededor del 4.5% en el mediano plazo, que es significativamente inferior a los de países pares como el de Colombia, Chile y México. ¿Qué ha pasado entonces con la inflación? Está retrocediendo. Las expectativas de los analistas es que continúe esa tendencia a la baja, que converja nuevamente hacia los niveles del 2% en el mediano plazo y que esto permita también que las presiones sobre los alimentos disminuyan. Entonces, desde una perspectiva muy general, los balances macroeconómicos están bastante saludables, la deuda se proyecta sostenible, el déficit de cuenta corriente está bien financiado por inversión extranjera directa, diversificada por productos, por países, es decir, que los balances macroeconómicos, a pesar de los riesgos globales que existen y los deterioros de la pandemia, están en unos niveles bastante saludables. ¿Qué pasa entonces en materia de crecimiento económico? Vemos como Panamá será el tercer país con mayor crecimiento en el 2023 en Latinoamérica. Va a crecer con las expectativas que el crecimiento se ubique en 4.5% en el 2023, principalmente jalonado por el consumo y la inversión privada. Sabemos que el sector privado es uno de los principales motores de crecimiento y que necesitamos no solo más inversión, sino mejor inversión privada. Los riesgos entonces. Tenemos tanto riesgos externos como domésticos. Por el lado de los riesgos externos, claramente Panamá se puede ver sumamente afectado por un deterioro de la economía global en general, del comercio sobre todo, por la importancia que tiene también el flujo de bienes y servicios en el Canal de Panamá, y vemos que esta tendencia de la fragmentación, de la limitación al comercio internacional se va a mantener en los próximos años. Hay que generar políticas públicas que atraigan mayor inversión y que pueda mitigar esta tendencia global de menor integración económica. También hay choques, por ejemplo, potenciales de los términos de intercambio. Si los precios del petróleo eventualmente vuelven a subir, esto claramente puede deteriorar las cuentas fiscales y externas del país. Sin embargo, el otro contrapeso son los precios del cobre. Desde el 2019, Panamá ha podido explotar exitosamente este mineral y es hoy en día el principal producto de exportación del país. Es decir que prácticamente entre el cobre y petróleo puede haber una estabilización en los términos de intercambio, pero son riesgos que pueden estar latentes en los próximos años. El endurecimiento de las condiciones financieras globales también puede ser un costo adicional tanto para el sector público como privado. El mitigante, sobre todo para el sector público, es que la deuda está indexada a tasa fija, pero ese 20% que es variable puede generar también algunas presiones sobre las dinámicas de las finanzas públicas. Por el lado doméstico, las demandas sociales, las tensiones sociales es algo que están en toda la región. Sabemos que esto puede generar también cambios en la política pública, en la postura también fiscal, y hay que tener unos estabilizadores automáticos que puedan limitar o acomodar esas demandas sociales. Hay medidas tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto que se pueden realizar para mitigar estos riesgos. Algo que también ha sido constantemente enfatizado tanto por el Banco Mundial como el Fondo Monetario es la implementación en el GAFE.
Esto es claramente una de las medidas más importantes para seguir atrayendo capital extranjero, tanto de portafolio como directo para el país. El gobierno, las administraciones de los últimos años han hecho grandes avances para poder salir de esta lista gris. Sin embargo, todavía hace falta medidas adicionales para que Panamá finalmente salga de esta lista gris en materia de política financiera. Y por último, los desastres naturales. Sabemos que cada vez van a ser más recurrentes, con mayor intensidad, que Panamá tiene una agenda de política pública y también del sector privado muy activa, y donde el Banco Mundial ha tenido un rol muy importante para apoyar. Este es, sin duda, el riesgo también como el largo plazo, más que un riesgo es una realidad y que hay que prepararse desde ya. El país lo está haciendo muy bien y hay que continuar por esa vía. Gracias. Vamos a iniciar el periodo de preguntas y respuestas con la moderación del señor Julio de la Lastra, expresidente de CONEP. Muy buenos días. Disculpen el tema técnico aquí. Yo voy a hacer eco de las palabras de los que antecedieron, precisamente para darles la más cordial bienvenida a este evento. Yo creo que el título, Hablando Claro, es precisamente lo que necesitamos en este país. Está muy bien la retórica, están muy bien las teorías, sin embargo ya llegó el momento de concretizar todos los esfuerzos que se han tratado de hacer a la fecha. En orden de aparición está don Carlos Araúz. Me gustó mucho su ponencia por el tema de la palabra clave que coincide precisamente con lo que nosotros opinamos, la esperanza. La esperanza dice que es lo último que se pierde, y en este sentido debemos mandar un mensaje claro de que Panamá no está en quiebra. Panamá puede estar, la economía en cuidado intensivo, pero es salvable. Solamente mediante el esfuerzo colectivo de todos nosotros es que podremos salir adelante, y ya tenemos que poner a un lado toda esa diatriba, todos esos insultos, el dispararnos en el pie y la descalificación que pareciera el pasatiempo nacional de nuestros ciudadanos. Nosotros tenemos que poner ya un alto a todos esos partidismos individuales y pensar colectivamente para poder salir adelante de la situación que estamos. En el tema del endeudamiento, coincido plenamente en que no es solamente cómo se van a pagar todos los préstamos que estamos pidiendo, sino dónde se van a utilizar los fondos. Y yo creo que en eso se ha sido bastante claro. Sin embargo, obviamente hay capacidad de enriquecimiento de la discusión, y en eso estamos sumamente claros. Yo creo que temas como la actitud colaborativa, la inclusión, la equidad, tener mayores oportunidades para todos, cobra mucha vigencia hoy en día. Panamá es un país de escasos 75,000 kilómetros cuadrados, con escasos 4.5 millones de personas, dependiendo a quién le preguntes, pero somos un país relativamente pequeño. No hay ninguna justificación para que aquí haya niveles de pobreza de los que estamos viendo hoy en día y que lastimosamente se han ido incrementando. Vuelvo y repito, colectivamente podremos cambiar absolutamente todo lo que nos depara lastimosamente el destino si nos ponemos todos a trabajar en positivo. Esto me lleva, después de hacer esta reflexión, me lleva a dos preguntas que tenemos para don Carlos. La primera, hay un claro contraste entre los sectores más dinámicos con los menos dinámicos. ¿Cómo podríamos lograr un mejor balance en el corto y mediano plazo con aquellos sectores no tan dinámicos? De nuevo, los pilares tradicionales, comercio, construcción, Canal de Panamá, telecomunicaciones y demás, gozan de nuevo de una vitalidad muy única, muy particular. Números como, por ejemplo, en el Canal de Panamá prácticamente no sufrió durante la pandemia. O sea, la operación siguió, el número de contenedores
incremento, el calado, se trabajó en el calado para que barcos más grandes pudieran pasar y iban con más contenedores, por ejemplo, pero en fin, hay islas, bolsones de bonanza en Panamá, eso es innegable. Hay que moverse hacia esa dirección de nuevo de qué es lo que a lo mejor se ha quedado atrás. Y para mí es importantísimo, por ejemplo, el sector primario, agricultura, por ejemplo. Agricultura en Panamá merece otro tipo de atención e inversión tecnológica en reconocimiento de la sostenibilidad. La Universidad Católica de Chile acaba de publicar hace poco un estudio sobre riesgos políticos para toda la región. El riesgo número 6 en materia política, en materia de sostenibilidad de un Estado, es la seguridad alimentaria. Nosotros en el sector primario, en agricultura específicamente, tenemos que tener otro tipo de compromiso a través del financiamiento responsable. El Banco Nacional de Panamá hace un gran trabajo en ese sentido. Creo que, de nuevo, merece otro tipo también de guía, de orientación y de la canalización, la modernización tecnológica de cómo hacemos agricultura en Panamá. Desde hidroponía hasta riegos, en fin, todo tiene que ir en una dirección quizás innovadora. Tenemos que apostar en ese segmento específicamente, agricultura, hacerlo diferente, para que precisamente avance. En otro segmento que se ha quedado atrás, lamentablemente, ni hablar pues del compromiso educativo, pero que esa es otra arena de conversación. El énfasis en el desarrollo de nuevo de ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, en fin. Somos un país de servicios, somos un país, sí, reconocido por lo robusto del sistema bancario, pero en materia de nuevo de innovación tecnológica nos hemos quedado atrás. México, Colombia, Chile, todos nos llevan ventaja desde la materia financiera hasta la materia de nuevo de innovación propiamente dicha tecnológicamente hablando. Entonces, para no quedarnos atrás en eso y movernos en una dirección de productividad y de competitividad que el país viene de nuevo perdiendo, y eso hay que también reconocerlo hablando claro, competitividad, y de nuevo, no es fácil, yo entiendo la productividad y todo lo demás, no es sencillo, pero tenemos que movernos en una dirección diferente. Entonces, apostar de nuevo a agricultura con tecnología diferente, enfocarnos en una preparación diferente de nuestra gente para también atraer otro tipo de inversión directa extranjera y de nuevo sostener en el tiempo con tecnología y competitividad ese segmento a lo mejor industrial que ha quedado también atrás, rezagado, mano de obra, y hay un tema muy delicado, pero hablando claro, presidente de la Lastra, hay que hacerlo, en materia laboral. El país necesita un replanteamiento y un toque del Código Laboral. Y eso es obviamente un terreno peligroso, fangoso, pero el país merece y necesita otro tipo de innovación laboral en materia, de nuevo, de nuestra ley, de nuestro código, para poder ser diferentes en la región y poder avanzar. Sí, muchas gracias, don Carlos. Muy claro, muy clara la respuesta. Y curiosamente eso me lleva a la segunda pregunta, donde precisamente estábamos tocando el tema laboral, y es las medidas tomadas en pandemia en materia laboral para defender el empleo demostraron lo oportuno de tener un cierto nivel de modernización, adecuación a los nuevos retos en materia de legislación. ¿No es acaso el momento oportuno para sentar a todas las partes, o al menos aquellos que tengan un interés legítimo en mejorar la productividad, elevar la competitividad y mejorar las condiciones y revisar el Código Laboral para su oportuna actualización y con ello agilizar así la recuperación y generación del empleo formal? ¿Cuántas preguntas hay ahí? Son como 8. Son como... En materia de riesgo, de nuevo, riesgo país, o sea, lo que tenemos quizás enfocarnos en esperanza, en crecimiento y demás, la gobernabilidad se ha convertido en algo bien complejo. Bien complejo, desde materias, de nuevo, las políticas, las que vemos todos los días en cotidianidad, y las que nos molestan, las que nos incomodan, pero gobernar en Latinoamérica se ha convertido en un desafío grandioso. Ese estallido y malestar social que vivimos en julio de 2022, yo reitero, no lo podemos obviar, no lo podemos ignorar. Y eso tiene que pasar por un diálogo diferente. Existe una mesa de concertación nacional que se ha apagado dolorosamente y lamentablemente, y sé que el Consejo Nacional de la Empresa Privada cree fervientemente en el diálogo, en la conversación, en el acercamiento legítimo, real, sincero, que aprenda de errores del pasado y que en colaboración podamos llevar el país en otra dirección.
el Código Laboral panameño merece un tipo de análisis diferente, desapasionado, que nos distanciemos de una buena vez si esto es un movimiento de intención izquierdista socialista o si el empresariado malévolo se toma las riendas del país. Esa retórica, esa narrativa, eso todo tiene que cambiar. Si de nuevo obviamos temas como la crisis migratoria que está viviendo toda la región, pero en este país, es seria, es severa y la ignoramos. Y en materia laboral, no descartemos de nuevo de que haya personas, que creo me corrigieron en estos días, la terminología correcta es personas no documentadas, irregulares en su documentación. También se conviertan en parte activa de un escaparate de producción en este país, porque se quedan, y para que sean ilegítimos, ilegales, o como quieran definirlo, perdón, no usen esa palabra ilegal, no documentados, entonces también sumémonos a un estudio de lo laboral concreto y profundo. No, yo creo que tenemos que ser atrevidos, tenemos que incluir temas de competitividad en esa conversación, tenemos que hablar de crisis migratoria, estallidos de malestares sociales que pudiesen regresar y que nadie quiere, nadie necesita ese tipo de ruidos y de bullas. Nadie, y menos en este país. Pero a veces son manifestaciones de un malestar que ha estado a lo mejor embotellado por años. Y el sector privado merece y necesita también involucrarse. Entonces, es el momento de la obsesión de la que hablaba en mi presentación sobre el tema del trabajo, el empleo formal, y sé que lo has, presidente de la Lastra, manifestado una y otra vez. Y sí, yo sí considero prudente. Acarrea un costo político. Estamos en un año preelectoral también, creo que no lo hemos hablado en la presentación. Un año preelectoral genera otro tipo de conversaciones, dificulta mucho que a lo mejor el Código Laboral se toque de aquí a junio del 2024. Pero albergo la esperanza de que nos atrevamos por lo menos a tener conversaciones y que pongamos en una hoja de ruta, y esto hay que verlo. Esto hay que ser sensatos, hay que hacerlo. Por el mandato que tenemos del país que queremos, del que anhelamos, de la inversión extranjera directa sostenible y de mejores días en bienestar social, en bienestar para todos. Que de nuevo, no es ser, manejar el tema del Código Laboral, por ejemplo, en igualdad. No nos enfoquemos en ser un país igualmente pobre. Igualmente pobre, no necesitamos eso, y algunos discursos a veces van en esa dirección. Seamos, de nuevo, aspiremos a la oportunidad, al deseo de crecer, y yo creo que en materia de competitividad y en materia de productividad, el Código Laboral panameño merece un jamaqueo sincero y sensato. Muchas gracias, Carlos, y nuevamente un agradecimiento de todos los que estamos aquí del CONEP por la participación tan interesante el día de hoy. Ahora vamos con el doctor Hernán Arboleda, representando al gobierno, y ciertamente coincido en que 20 minutos no es suficiente para elaborar en materia económica, déficit fiscal, ni la situación financiera en general o políticas económicas, pero sin embargo creo que lo ha sintetizado muy bien en el poco tiempo. Hay 3 preguntas que tengo aquí, sin embargo la primera ya usted tocó parte de eso, pero la voy a leer para efectos de ver si quiere elaborar en algo adicional. ¿Cuáles han sido las razones para haber llegado a un nivel de endeudamiento público sin precedentes? Esta es también una de esas preguntas que son como 8 preguntas. No se suponía ello que significara una disminución del gasto público en paralelo, específicamente en los renglones de administración y planilla. La otra es, ¿cuál fue la ecuación del valor agregado, EVA, que el MEF utilizó para el cálculo de retorno de la inversión para distribuir los recursos en los últimos 3 años? Ya usted creo que cubrió bastante con gráficas y todo, presidente, pero lo dejamos. Sí, son varias preguntas, pero no hay problema. ¿Ya? No. Ya, gracias. Voy por la más fácil. El tema de la evaluación creo que debe ser la evaluación de proyectos, no como se han asignado. Mira, la Ley de Responsabilidad Social Fiscal establece en uno de sus artículos que las inversiones deben ser evaluadas, pero no lo hemos logrado a través de las administraciones públicas. Nos falta personal especializado en evaluación de proyectos. Sin embargo, en este momento que estamos hablando de asociación pública-privada, contamos en el Ministerio
y gracias a los organismos internacionales que han entrenado personal de distintas direcciones, contamos con una dirección y un personal que nos permite evaluar los riesgos que están inmersos dentro de las inversiones que se conocen como instituciones público-privadas. Y el objetivo ahí, el deseo es que el gobierno corra con el menor riesgo posible y que el sector privado, que es el que va a hacer la inversión, cargue con la mayor parte del riesgo, porque es el que va a recibir los beneficios de su inversión. Con relación a la deuda, creo yo que quizá quedó claro en la mente de algunos o no claro en la mente de otros, que el incremento, yo no diría desmedido, en parte traemos deuda, pagos de deudas anteriores, pero fue una acción de política económica legítima, tal como hicieron otros países en la región y en el mundo, de inyectarle dinero a la economía en momentos en que la actividad económica estaba resentida producto del COVID. Y el objetivo ahora y la meta es consolidar las finanzas públicas y retomar el camino que venía dándose de años anteriores de mantener una relación deuda-producto bajando y la relación de déficit fiscal disminuyendo a través del tiempo y lograr, si es posible, llegar próximamente a 2% de déficit fiscal con relación al Producto Interno Bruto. Y lo importante para nosotros son dos cosas. Uno, consolidar las finanzas públicas, y lo otro es mantener nuestro esquema económico, mantener la solidez de los fundamentos económicos de este país, que están dados somos un país dolarizado, con baja tasa de inflación. De hecho, la inflación nuestra es baja y, en cierta medida fue por intervención estatal que entramos a los combustibles y establecimos un subsidio y de esa manera mantuvimos la tasa de inflación baja. Yo creo que el índice del consumidor creo que cerró en 2.9, algo así, menos de 3%. Tenemos una tasa de desempleo, la última, alrededor del 9%, pero con el crecimiento tan fuerte que tuvimos el año pasado, uno esperaría que eso haya bajado significativamente en el año pasado y que continuemos a lo largo de los años en regresar a tasas de desempleo relativamente bajas. O sea, nosotros tenemos que mantener nuestra fortaleza y nuestros fundamentos económicos fuertes. Gracias. Ok, gracias. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿cuáles son los elementos fundamentales dentro de la estrategia del Ejecutivo para reactivar aquellos sectores que tienen potencial de crecer y generar mayor empleo y que a la vez permitan generar ingresos para todo el sistema fiscal del país? Bueno, aquí tenemos que recordar que estamos en un país de libre empresa, ¿verdad? No en un país planificado. Entonces, el papel del Estado es mantener los fundamentos económicos fuertes, lograr crecimiento económico, baja tasa de inflación, desempleo bajo, nos apalancamos en un sistema monetario bancario muy fuerte y esos son atractivos que todo inversionista, tanto local como internacional, puede ver, puede afincarse en ellos y generar actividad económica y empleo. Y el Estado debe mantener eso y mantener la consolidación fiscal para no perder el grado de inversión. Porque si se pierde el grado de inversión, no es el Estado el que sale perjudicado. Somos todos, toditos, porque nos van a subir la tasa de interés, a todos, no solo al gobierno, sino al sector privado también.
Así que es un deber del Estado mantener su disciplina fiscal. Perfecto, gracias. Y qué casualidad que la siguiente pregunta tiene que ver con el tema del grado de inversión. ¿Cómo blindamos ante el riesgo de una pérdida de nuestro grado de inversión, lo cual de llegarse a materializarse aumentaría el servicio de la deuda pública? Mire, no es blindarse. Yo no creo que nosotros podamos abrir una trinchera y poner concreto y hacer ese tipo de cosas. Vuelvo y repito, para no perder el grado de inversión, primero el Estado tiene que consolidar sus finanzas públicas. Y fíjese, todos los años las calificadoras nos dicen, ustedes no van a cumplir. Todos los años apuestan a que no cumplimos. Y todos los años hasta ahora nosotros cumplimos. Entonces, el deber del Estado es consolidar sus finanzas públicas, mantenerlas bajo control y seguir bajando la relación de déficit fiscal a producto. Y por el otro lado, vuelvo y lo repito, mantener los fundamentos económicos fuertes para que este país continúe creciendo. Y mire, ya no es un tema de recuperación, por Dios. Ya lo que tenemos que hablar es sostenibilidad del crecimiento económico. De eso es que tenemos que hablar de ahora en adelante. Gracias. Perfecto, don Hernán. Muchas gracias nuevamente y por haber participado en este segmento. Ahora, las últimas dos preguntas para don Juan Pablo Celis, representante del Banco Mundial. Y lo quiero felicitar porque nos introdujo a una visión global. Para entender lo que pasa en Panamá hay que saber lo que está pasando en el mundo. Desafortunadamente nos creemos a veces una isla y no sabemos que si en otro lugar estornudan, aquí en Panamá nuestra economía llega a tener una pulmonía. Y eso hay que mantenerlo muy claro por el gran vínculo estrecho que hay entre un país y otro o una economía y otro. Así que nuevamente muchas gracias por habernos dado este pantallazo de lo que pasa en el mundo, para poder entender y buscar soluciones al corto plazo, mediano plazo, largo plazo en el entorno local. Esto me lleva entonces a las siguientes dos preguntas. Desde la perspectiva del Grupo Mundial, ¿cuáles son los principales desafíos de desarrollo de Panamá? Y entiendo que ya se tocó parte de esto, pero quisiera darle la oportunidad para elaborar si quiere añadir algo adicional. Muchas gracias, excelente pregunta. Sin duda Panamá ha tenido un desempeño económico sobresaliente en los últimos 20 años. El nivel de ingreso per cápita se ha triplicado, se graduó como un país de ingreso alto, pero permanecen grandes brechas, sobre todo a nivel regional. Las disparidades espaciales regionales entre urbano, rural, siguen siendo bastante elevadas. Tengo acá algunas cifras. La tasa de pobreza nacional en el 2019 se ubicó en el 12%. La pobreza a nivel rural es del 30%, es decir, casi 3 veces el promedio nacional. Cuando vemos también, por ejemplo, las disparidades a nivel de población indígena, esta población en especial tiene niveles de pobreza cercanos al 60-70%. Entonces, sin duda, muchos de los problemas del desarrollo de Panamá están muy arraigados a estas disparidades regionales que todavía no se han podido solucionar del todo. ¿Cómo Panamá y de la mano de la banca multilateral se pueden solucionar esos problemas? Invirtiendo sobre todo en capital humano y capital físico. Esos son los dos pilares del crecimiento sostenible e inclusivo. Mejorar los indicadores de capital humano en educación primaria y terciaria sobre todo son digamos, las estrategias que desde el Grupo Banco Mundial creemos que pueden ser las soluciones de largo plazo. No solamente de largo plazo, una prioridad casi que inmediata para lograr cerrar estas brechas de desarrollo. Claramente también el cambio climático continúa siendo una amenaza y una realidad. El país tiene una agenda bastante activa y creemos que tiene que seguir por esa misma vía. Excelente, muchas gracias. Y esto nos lleva entonces a la última pregunta de este primer gran bloque. El sector privado es el principal motor de desarrollo económico del país. Entendiendo esto, ¿qué sectores, de acuerdo a su opinión, ofrecen mayores oportunidades de crecimiento? Desde la perspectiva de IFC, hay unos pilares estratégicos en donde nosotros hemos sido activos y queremos
seguir invirtiendo en Panamá. Esos pilares son inclusión financiera, competitividad y productividad del sector privado, cerrar estas brechas regionales y el cambio climático. ¿Cuáles son los sectores entonces que nos permiten avanzar en esta agenda multipilar? Principalmente inclusión financiera. Vamos a seguir trabajando y vemos muchas oportunidades en el sector financiero, trabajar con las pequeñas y medianas empresas con enfoque de género. Creemos que ahí es en donde podemos hacer una gran diferencia como banca multilateral. Proveer bienes y servicios básicos, agua y saneamiento, infraestructura en vías, para cerrar nuevamente estas brechas regionales que es la naturaleza de muchos de los problemas del país, y salud. Esos son como los sectores en donde vemos oportunidades tanto de inversión como a su vez para generar estos círculos virtuosos de desarrollo sostenible. Como no, muchas gracias. Bueno, entonces le damos cierre a este primer bloque, no sin antes agradecer la participación de don Carlos, de don Hernán y de Juan Pablo. Las presentaciones y ponencias de ustedes han sido espectaculares y yo creo que han ilustrado a muchos o a todos aquí en la audiencia. Nuevamente, muchas gracias por su participación. Gracias.